Gracias. Bueno, vamos a entrar a una entrevista con Alejandro Ruiz, que además está publicando una nota que también nos interesa mucho. Sedena niega información al mecanismo de esclarecimiento histórico sobre los vuelos de la muerte. Vaya, vaya nota que está publicando en pie de página Alejandro Ruiz, a quien le damos la más cordial bienvenida y una disculpa por que nos colgamos mucho con el tiempo, mi querido Alejandro. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto, Violeta, a la audiencia de Momentum. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Aquí ya contigo, corriendo, corriendo. Sí, yo también un poquito despeinado por correr, ¿no? Bueno, pues cuéntanos, Alejandro, pues una vez más, la Sedena, pues se niega a dar información. Sí, así es. Pues el día de ayer, el mecanismo para el esclarecimiento histórico de los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia, es decir, estas estrategias de contrainsurgencia que implementó el Estado mexicano a través del Ejército, de la Marina y de distintos cuerpos policiales en contra de la disidencia política. Pues este mecanismo hace pública un reclamo, hace público un reclamo donde pues acusa que justamente la Secretaría de la Defensa Nacional está negando información respecto a los vuelos de la muerte, ¿no? O sea, estos vuelos de la muerte que salían de la base de Pie de la Cuesta, allí en Guerrero, desde los aviones, pues se arrojaba a personas hacia el mar, pues para básicamente desaparecerlas o asesinarlas, ¿no? Por distintos motivos, sí, marcados en la estrategia de contrainsurgencia, pero también, digamos, en un amplio espectro, ¿no? Entonces, el mecanismo en estas investigaciones se encuentra con una investigación que abrió la FEMOS, esta Fiscalía Especializada para investigar los crímenes cometidos contra movimientos sociales y políticos del pasado, que nace con Vicente Fox, de hecho. Se encuentra con un expediente que se abrió por ahí del 2000, cuando la FEMOS empieza a funcionar, donde justamente hay una acusación hacia militares en específico, miembros de la Sedena obviamente, que participaron en estos vuelos de la muerte, y lo que requiere el mecanismo para el esclarecimiento histórico es justamente de que este expediente pues se los hagan llegar para poder continuar con las investigaciones, ¿no? Lo que denuncia el mecanismo es de que de un expediente, me parece que de más de 8,000 hojas, la Sedena solamente les entrega en un inicio mil hojas, poco más de 1,000 hojas, argumentando de que la siguiente parte del expediente se las entregarían completas después, ¿no? Esto porque estaban haciendo una versión pública para proteger datos confidenciales, según lo que cuenta el mecanismo que les dijo la Sedena en una respuesta a través de escritos y de otros recursos que se han enviado a través del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ¿no? De Transparencia y Acceso a la Información. Lo que pasa, pues, es de que la Sedena, en este camino, le pide al mecanismo que pague la cantidad de las copias simples de este expediente, ¿no? El mecanismo termina haciendo un pago de más de 8,000 pesos por las hojas que la Sedena supuestamente le debe de entregar, pero aún así no le entrega la documentación al mecanismo y pues, tienen en sus manos un expediente incompleto, donde pues justamente faltan, digamos, esta parte del listado de los militares que fueron procesados por este caso de los vuelos de la muerte, y también de las posibles víctimas o la lista de personas que fueron arrojadas al mar en estos vuelos, ¿no? Eh, la Sedena, a través de una serie de mecanismos pues, de impugnación, de recursos, retrasando justamente la entrega del expediente, termina por ahí del 27 de febrero, según lo que cuenta el mecanismo, diciéndole al mecanismo justamente que pues esta información, esa parte del expediente que falta por entregar al mecanismo para el esclarecimiento histórico, pues ya no se puede entregar porque está en posesión de la Fiscalía General de la República por una investigación que abrieron justamente sobre el caso, y que hace que esta información sea reservada, ¿no? Lo que hace el mecanismo obviamente es impugnar esta decisión ante el INAI, y después mete otro recurso de solicitud de información ante el mismo INAI, pidiéndole a la Sedena que entregue el listado de las personas, como ya lo había comentado hace un momento,
que fueron arrojadas al mar en estos vuelos de la muerte y de los militares que fueron procesados por esto a través de la FEMOS y de la carpeta de investigación que está abierta, y también cuál fue el destino, digamos, legal, procesal de estos militares bajo esta investigación, si es que se llegó a alguna sentencia, si es que no se llegó, si es que fueron absueltos, etcétera. Eso no se sabe y es lo que está pidiendo el mecanismo y es lo que la Sedena pues no entregó en estos días y pues que el mecanismo hizo público el día de ayer en un ejercicio pues para impugnar o para, perdón, para pugnar y para poder acceder a la verdad y a la justicia y a la reparación, que es parte de los ejes estratégicos por los que se crea el mecanismo de esclarecimiento histórico en este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias, muchas gracias por esta información, Alejandro. Pues realmente durísimo lo que nos estás compartiendo. Somos una sociedad marcada por esta guerra sucia y bueno, yo pensaba al leer este trabajo que tú estás publicando en pie de página, pues si no era ahora, ¿no? Que pudiéramos conocer a través de este mecanismo para el esclarecimiento histórico de estos crímenes cometidos en la guerra sucia, nombrado por este presidente con esta popularidad, pues con esta cercanía al ejército y el ejército se niega, ¿cuándo vamos a poder conocer pues quiénes fueron arrojados al mar y quiénes estuvieron involucrados por parte del ejército, que me parece que es uno de los elementos pues aquí centrales de no querer dar a conocer quiénes estuvieron involucrados? Y esto, Alejandro, pues nos recuerda también a lo que se vivió o lo que estamos viviendo con el caso Ayotzinapa, ¿no? Una situación, no sé si a ti te parezca, pues similar, ¿no? Parecida. Y bueno, pues una pregunta, Alejandro, pues ¿qué podemos esperar si al mecanismo nombrado por el presidente le están respondiendo, pues que esta información está reservada? Pues qué podemos esperar el resto de la ciudadanía y cuándo podríamos esperar a conocer esto si ahorita no se está dando esta información en este contexto de este sexenio en particular, Alejandro. Sí, o sea, creo que la respuesta a la pregunta es una interrogante misma, ¿no? O sea, saber qué es lo que va a pasar con estos casos de memoria que se abrieron en este sexenio, que fue problemático. Justamente, no sé si se acuerdan cuando en el Campo Marte hicieron esta ceremonia donde el presidente, además de reconocer a las víctimas, reconoció como víctimas a los propios militares, y eso empezó a generar muchos problemas. Los trabajos funcionaron relativamente bien, ¿no? O sea, con estos diálogos por la verdad en distintas partes de la República, donde exmilitantes, excombatientes, exguerrilleros, guerrilleras, expresas políticas y sobrevivientes de la tortura, pues hablaron sobre sus experiencias para justamente ir sistematizando un archivo oral de memoria histórica que aún sigue vivo en el país y que puede aprovecharse de muchas maneras, no solamente en términos de registro, sino también justamente para esclarecer ciertos crímenes, ¿no? Hasta ese momento pues, se veía que todo avanzaba bien, pero como lo comentas, Violeta, ¿no? Creo que el caso de Ayotzinapa refleja mucho de este caliz, de esta praxis que está teniendo el gobierno federal, de estos topes que tiene con el ejército, de esta posición del ejército en no brindar la información que se le está requiriendo gubernamentalmente. No es una organización civil, no es un comité de defensa de derechos humanos, es el propio gobierno quien está requiriendo esta información y el ejército pues simplemente la está negando a través ya sea de recursos legales, ¿no? O a través de alianzas con otras instituciones, eso no lo sabemos del todo, pero lo que deja entrever que la fiscalía participe en esto también para poder obstruir un poco mediante la confidencialidad y la reserva de información, nos habla de que hay ciertas relaciones al interior del gobierno federal que no es monolítico, que se están moviendo y que salieron muy trastocadas y que una de ellas es el papel fundamental que tiene el ejército y la influencia que aún puede tener en otro tipo de instituciones, ¿no? Eh, y es un poco triste, no sé si triste, a lo mejor indignante desde el ángulo que se le quiera ver, porque la mayoría de estas cosas, uno, surgen a través de la investigación que se abre en el sexenio de Vicente Fox con la FEMOS, que lamentablemente parece que el mecanismo o los alcances del mecanismo van a tener el mismo final que tuvo la FEMOS, que es muy pocas sentencias firmes y también investigaciones inconclusas que después con la continuidad o la alternancia de poder
pues, se abandonaron, ¿no? Pero pues toda esa documentación, todo ese archivo quedó también ahí, que ha sido sistematizado por organizaciones y por periodistas, que justamente retomamos aquí en la nota que publicamos en pie de página, donde, por ejemplo, Fábrica de Periodismo, este portal relativamente nuevo, pero con periodistas muy veteranos como Jacinto Rodríguez, Ignacio Rodríguez también, pues fueron recuperando justamente cuántos vuelos salieron, al menos desde el 74 hasta el 79 en estos vuelos de la muerte. Tienen 54, tienen una estimación inclusive de víctimas. La reconstrucción virtual de los vuelos que hizo recientemente el Centro PRO junto con otras organizaciones nos habla de que hay un esfuerzo desde la ciudadanía, desde las organizaciones civiles, desde el periodismo, si se le quiere ver, para reconstruir esta verdad, para reconstruir la memoria y pues, obviamente para poder acceder a mecanismos de reparación y de justicia que pueden ser también el enjuiciamiento de los presuntos culpables, de los responsables, pero también otro tipo de mecanismos, de protocolos para la atención a las víctimas directas e indirectas, y que eso es lo más lamentable, que es lo que no se está llegando, al menos en algunos casos específicos como los vuelos de la muerte o Anayotzinapa, con las familias, con los sobrevivientes, con quienes quedaron ahí y con quienes pues están cargando con esta memoria y que lamentablemente pues se les está desaprovechando y que la Sedena pues, parece ser un actor central en este ocultamiento de información. Pues Alejandro Ruiz, muchísimas gracias. Le estamos pegando la nota para que pueda acceder directamente a pie de página en este completo reportaje que está publicando nuestro estimado Alejandro Ruiz. Alejandro, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por aguantarnos y tomarnos la llamada. Seguimos al habla. Gracias, Ernesto, Violeta, y que pasen buena tarde. Gracias. Abrazo Alejandro, y recordamos, Sedena niega información al mecanismo de esclarecimiento histórico sobre los vuelos de la muerte que se está publicando hoy en pie de página. Un abrazo, Alejandro, y que tengas lindo día.